Muy amados hermanos y amigos, buenas noches con cada uno de vosotros. Un saludo especial para todos aquellos que nos visitan por primera vez. Veo algunas caras que nos visitan, ya al final podremos saludarlos. Pero permitidme tener la lectura de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Hoy estamos culminando nuestra serie que en el mes de septiembre comenzamos, justificados por su gracia, en base al libro de Romanos. Hoy estamos culminándola y vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 8. Un tremendo libro de Romanos, un gran desafío. Va a llegar un momento en que lo vamos a volver a estudiar el libro de Romanos, y todo el libro de Romanos vamos a estudiarlo, a meditarlo. Pero esta vez hemos tomado el libro de Romanos para estudiar esta serie de la justificación, que es uno de los principales temas, por no decir el principal tema del libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al 9. ¿Amén? ¿Sí? Romanos capítulo 8 dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado que condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos gracias porque te adoramos hoy, te exaltamos. Eres nuestro Dios, nuestro Padre. Ahora, al meditar en tu palabra, rogamos tu asistencia. Es tu Espíritu Santo quien inspiró las Escrituras, y rogamos al mismo Espíritu que nos ilumine. Señor, que me ilumine para exponerla, para predicarla, pero también que ilumines el entendimiento de las mentes que lo recibirán, para que tu palabra cumpla su propósito: transformarnos, limpiarnos, perfeccionarnos. Háblanos hoy. Espíritu Santo, muévete en libertad, toca nuestros corazones, transforma nuestros corazones. Te lo ruego, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como he venido diciendo, ya hace algunas semanas hemos venido hablando acerca de la justificación. Y es un tema tremendo que, amados hermanos, amigos, tenemos que conocerlo, tenemos que entender. Todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús, todos aquellos que hemos rendido nuestra vida a Jesús, tenemos que entender qué significa la justificación. Romanos 5:1 dice: Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vimos hace algunas semanas y entendíamos que Dios nos ha justificado. Cuando hablamos de la justificación, no hablamos de la justificación humana. ¿Os acordáis? La justificación humana es cuando uno se quiere justificar. Pero no, la justificación de la Biblia nos dice que Dios nos justifica, Dios nos declara justos.
Es una declaración divina, una sentencia suprema e inapelable. Dios, como juez supremo y divino, nos declara justo. ¿Por qué? Porque el justo llevó el pecado de los injustos y la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros, como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces Cristo llevó nuestros pecados, el justo, por los injustos. ¿Para qué? Para justificarnos, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, para justificarnos. Él no conoció pecado, pero Dios lo trató en la cruz como pecador, por nuestros pecados. Es decir, a Jesús lo tratan como recibe la paga de nuestros pecados y nosotros recibimos las bendiciones de Él, de su justicia. Recibimos nosotros la bendición. ¿Cuál es la bendición? De que justamente Dios nos declara justos por la obra de Jesús. Amén. Por eso que hemos dicho, como dice Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta retórica. ¿Quién? ¿Quién? Nadie. Porque dice la Biblia, Dios es el que justifica. Si Dios es el que justifica, ¿quién va a acusar a los hijos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Nadie. Cristo es el que murió. Y si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, que nadie puede acusarnos, porque Cristo aún intercede por nosotros. Él dice, yo ya pagué. Él está a la diestra de Dios. Y cuando el enemigo nos quiere acusar, Él dice, yo ya pagué. Él ha pagado el precio de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Pero veíamos la semana pasada, entonces como yo soy salvo, entonces puedo portarme como yo quisiera. ¿Puedo pecar con libertad? ¿Puedo vivir mi vida y pecar como me dé la gana? ¿Puedo hacer eso? No. Vimos que la semana pasada que el hecho de ser justificados, Dios nos ha liberado del poder del pecado. Antes de conocer a Cristo, vivíamos esclavos del pecado. Lo único que hacíamos era pecar. Nuestra vida estaba teñida de pecado. Y vimos que el pecado es un tirano. Nos tenía esclavizados. Nuestra voluntad estaba rendida al pecado. Vivíamos para pecar. Pero cuando rendimos nuestra vida a Jesús, hemos sido justificados. Y esta justificación implica también una liberación, la liberación de la esclavitud del pecado. Ya no estamos en el reino del tirano del pecado y la muerte, sino estamos en el reino de la vida. Porque hemos sido liberados. Ya el pecado no tiene poder para esclavizarnos. Jesucristo en la cruz eliminó el poder del pecado sobre nosotros. Entonces ya no somos esclavos del pecado. Amén. Que dice Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Lo voy a leer en la versión NBI castellana. Dice así: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. En la muerte de Cristo también somos muertos al pecado, liberados de la esclavitud del pecado. El pecado ya no tiene poder de esclavitud hacia nosotros. ¿Eso quiere decir que ya no peco? ¿Que ya no pecamos? ¿Eso quiere decir eso? Vimos la semana pasada, lo que quiere decir es que el pecado ya no tiene poder para tenernos atrapados. Si pecamos es por decisión, porque el pecado ya no tiene el poder sobre nosotros. Como titulamos el mensaje de la semana pasada,
hemos sido liberados de la tiranía del pecado. Pero aunque hemos sido liberados de la tiranía del pecado, escúchame bien, amados hermanos, que estoy por entrar al tema. La lucha aún continúa. La lucha aún continúa. Y a manera de introducción del tema que vamos a hablar, voy a leer algunos versículos del capítulo 7 de Romanos. Romanos capítulo 7, y voy a leer del versículo 18 al 25, a manera de introducción. Miren lo que dice Pablo con respecto a la lucha que continúa. Él dice así, el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, vamos a ponerlo también en pantalla, versículo 18, dice así. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. ¿Hay algo bueno en nuestra naturaleza pecaminosa? No hay nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Lo que nos está diciendo el apóstol es que la lucha aún continúa. ¿Por qué aún continúa la lucha? Porque mantenemos este cuerpo y en este cuerpo habita la naturaleza pecaminosa, nuestra inclinación al pecado. Hay una ley interior en nuestro cuerpo que es la ley del pecado. Entonces la lucha continúa. ¿Y qué hacemos entonces? Pastor, entonces, ¿qué hacemos? Pablo, ¿qué hacemos? Pues en el capítulo 8, el apóstol Pablo nos dice que Dios nos ha dado su espíritu para enfrentar esta lucha, y no solamente para enfrentar esta lucha, sino para ser victoriosos. Dios nos ha dado de su espíritu para vencer en esta lucha. La lucha continúa, sí, es cierto, pero Dios nos ha dado su espíritu para ser victoriosos. De ahí que el título del tema de hoy es Justificados para vivir en victoria por el Espíritu Santo. Y Pablo, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, comienza con este versículo 1 diciendo así: por lo tanto, es decir, en conclusión de todo lo que he dicho, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Eso qué es? ¿Se dan cuenta que Pablo en cada capítulo habla de la justificación? Esta es justificación. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Todo aquel que está unido a Cristo Jesús, todo aquel que ha nacido de nuevo, no hay condenación. Pablo, aunque tenga este cuerpo terrenal, este cuerpo pecaminoso que lucha con el pecado, no hay condenación. Aunque esté luchando con mi carácter, con mis emociones, con mi temperamento, con las tentaciones, con mi conflictividad humana. La Biblia nos recuerda, no hay condenación para todos aquellos que están unidos a Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Aló, se cortó la línea. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados. Cristo pagó la condena. Y si la condena ya la pagó Cristo, entonces para sus hijos ya no hay condenación.
Entonces Pablo comienza una vez más enlazando este tema de la justificación para decirnos que ya no hay condenación para ti ni para mí, porque Cristo ha pagado el precio de nuestros pecados. Vamos a la presencia de Dios, vamos al cielo no por nuestras acciones, sino por la obra de Cristo Jesús. Amén. Pero la lucha continúa. Y Dios no quiere que vivamos en derrota. Dios quiere que vivamos en victoria. Dios quiere que vivamos en victoria. Y en este pasaje, de dos temas nos habla básicamente Pablo, que hoy quiero hablar con relación a la justificación y con relación a la victoria del Espíritu Santo. Dos temas. Nos habla de la libertad del Espíritu, o la libertad que obra el Espíritu, y dos, la mente del Espíritu. La libertad del Espíritu y segundo, la mente del Espíritu. Estos dos temas quiero tocar hoy día, mi amado hermano. La libertad del Espíritu o la que obra el Espíritu, dice Romanos, ahora versículo 2 al 4 del capítulo 8, dice así: pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado. Estoy leyendo la versión castellana. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Pablo en estos versículos condensa varias verdades que tienen que ver con la justificación y que tienen que ver con la obra del Espíritu. Pablo nos está diciendo, no sé si podemos retroceder, que hay una ley, versículo 2, retrocedemos, Gary. Hay una ley del pecado y de la muerte. ¿Dónde está esa ley del pecado y la muerte? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está? Está mal el wifi. Se está cortando, La ley del pecado y la muerte está en nuestro interior. Está en nuestro interior, está en nuestro cuerpo. Desde que Adán y Eva pecaron, hemos heredado la naturaleza pecaminosa. Y en la naturaleza pecaminosa obra la ley del pecado y la muerte. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dónde obra la ley del pecado y la muerte? En mi cuerpo. En mi cuerpo. Antes de conocer a Cristo, vivíamos pecando en esa ley. Éramos esclavos del pecado. Esto lo vimos la semana pasada, lo vuelvo a repetir. Esclavos del pecado porque la ley del pecado y la muerte me dominaba. Era mi dictador y me dominaba. Ahora que conozco a Cristo, ya la ley del pecado no me domina, pero sigue existiendo en mi interior. Sigue existiendo en mi cuerpo. Pero la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios es quien nos ha liberado de ese poder. Es decir, por el Espíritu de Dios, el pecado ya no nos domina. Amén. Vamos al texto una vez más. Versículo 2. Dice, pues por medio de la ley, ven el versículo 2. ¿La ley de quién? ¿La ley de quién? Tienen que ir conmigo, hermanos, para que no nos confundamos, ¿vale? ¿Por medio de qué ley? Del Espíritu de vida. Me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Nos está complicando? No, escuchadme bien. Dice también, en efecto, versículo 3, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿Por qué la ley, o sea, la ley moral de Dios, por qué no nos liberó?
del poder de la esclavitud del pecado. Porque la ley te mostraba qué no debías hacer, pero no te daba el poder. ¿Te das cuenta? La ley te mostraba qué no deberías hacer, pero no te daba el poder. Cuando Cristo nos justifica y envía a su Espíritu Santo como lo prometió, entonces ahí nos envía el poder por medio de su Espíritu Santo para liberarnos de la ley del pecado y la muerte. La ley no podía liberarnos, solamente podía liberarnos el Espíritu Santo de Dios cuando Cristo nos justifica en la muerte en su cruz. Amén. ¿Van siguiéndome? ¿Sí? 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 Entonces, pregunto, ¿cuántas leyes hay? Muy bien, 2 leyes. La ley del pecado y la muerte, ¿que mora en nosotros? Sí, todavía mora en nosotros. ¿Nos esclaviza? No, no nos esclaviza. Todos aquellos que hemos rendido nuestra vida a Jesús, el pecado no nos esclaviza. Pero en mi cuerpo todavía obra la naturaleza pecaminosa que Pablo le llama la ley del pecado y la muerte. ¿Ok? La segunda ley que obra en mi vida es ¿cuál? La ley del Espíritu de vida. Cuando hemos entregado nuestra vida a Jesús, dice su palabra, que el Espíritu viene a morar en nuestro corazón, nos da una nueva naturaleza, una nueva vida. Somos, como hemos cantado hoy día, somos nuevas criaturas. Una nueva vida nos da el Espíritu. Entonces, en nuestro interior obran 2 naturalezas. La naturaleza pecaminosa, que Pablo le llama y que obra la ley del pecado y la muerte, y obra la naturaleza espiritual, que es la ley del Espíritu de vida. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Pastor, entonces, ¿cómo es que el Espíritu me libra de la ley del pecado y de la muerte? ¿Cómo es que puedo vivir liberado del poder del pecado? El Espíritu Santo, uno, nos libera de la esclavitud del pecado, pero también nos libera de vivir o caer en pecado. ¿Y cómo lo hace eso? Voy a hacer una ilustración y luego lo sigo explicando. Vamos a ilustrar, por ejemplo, la ley de la gravedad. Todos conocemos la ley de la gravedad, que dice que todo cuerpo cae. A ver, ¿alguien tiene un boli? ¿Tienes un boli ahí? Ah, ya, aquí está, gracias. Aquí está, muchas gracias. Uy, pero no se rompe, ¿no? Muy bien. La ley de la gravedad. Si yo suelto este boli, cae. Un poquito más cerca para que no se rompa. La ley de la gravedad. Hay una fuerza de atracción que hace que todo caiga. Y por la fuerza, supera la fuerza del aire y esto cae. ¿Vale? Eso se llama la ley de la gravedad. Si yo suelto el boli y por aquí lo agarro, ¿cae al suelo? No, porque hay otra fuerza que lo detiene. Una fuerza de resistencia a la caída y evita que el boli caiga. Entonces hay 2 leyes, la ley de la gravedad y la fuerza de la resistencia, la ley de la resistencia que evita que el boli caiga. Así es lo que obra en nuestro interior. Está la ley del pecado y la muerte, pero también la ley del Espíritu, que hace que no caigamos, que hace que venzamos al pecado. Otra ilustración. Supongamos que tengo una paloma muerta. Si suelto la paloma, ¿qué va a ocurrir? Va a caer al suelo. Pero si la paloma estuviera viva y yo suelto la paloma, ¿qué va a hacer la paloma? Va a extender sus alas
y volar. Entonces, cuando opera la ley de la gravedad, caería la paloma, pero la paloma al extender sus alas, hay otra ley, y ella misma vuela, supera la caída y vuela y vuela y vuela. Así es el Espíritu de Dios. En nuestro interior opera la ley del pecado y la muerte. Pero cuando dejamos que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida, nos hace superar la ley del pecado y la muerte, y volamos y volamos y volamos. Cuanto más volamos, nos alejamos del pecado, nos alejamos de la ley del pecado y la muerte, cuando dejamos que el Espíritu de Dios guíe nuestras vidas. Amén. Entonces, concluimos, como dice Pablo, el Espíritu Santo es quien nos libera del poder del pecado. Tenemos que vivir en el Espíritu como la paloma viva y no como la paloma muerta. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Sigamos con la palabra de Dios en este pasaje. En efecto, atrás. En efecto, versículo 3, ven todos, sí, versículo 3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Claro, no nos decía cómo podíamos vencer, ya lo expliqué. Por eso, dice, Dios envió a su propio Hijo. Pablo nos habla de la justificación y dice que Dios envió a su propio Hijo, lo que ya hemos entendido, que Cristo mismo vino, el único que podía ser justo, el único que podía liberarnos del pecado es Cristo. Dios envió a su propio Hijo y dice, en condición semejante a nosotros, como nosotros, se hizo hombre, sufrió como hombre, se limitó como hombre. ¿Y qué más dice? Para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Eso también ya lo hemos visto. Pablo lo está volviendo a decir, lo está resumiendo una vez más para entender que Cristo mismo, en condición de hombre, se sacrificó por el pecado. Y cuando Cristo se sacrificó por el pecado, entonces dice, condenó al pecado. Porque al pagar la condena del pecado, el pecado ya no tiene más condena para nadie. Para todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús, el pecado ya no tiene más condena. ¿Qué significa eso? Justificación. Pablo está recordando los principales puntos de la justificación para darnos a entender que tenemos que vivir a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino que dice, según el Espíritu. Pablo nos está diciendo, hemos sido salvados por Cristo. Cristo se hizo hombre, pagó el precio del pecado, la condena del pecado, para que tú y yo ya no paguemos esa condena, para que ahora podamos vivir según el Espíritu y no según nuestra ley de naturaleza pecaminosa. Estamos llamados a vivir según el Espíritu. Un verdadero creyente tiene el Espíritu en su vida. El Espíritu Santo mora en su vida. Y como el Espíritu Santo mora en su vida, debe vivir según el Espíritu Santo. Aquí radica el problema, mi amado hermano. Una vida en victoria es una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vida en derrota es una vida que no se deja guiar por el Espíritu Santo. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, que obre en nuestro corazón. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Que la justificación no solamente nos salva, sino también que el propósito de Dios es que vivamos vidas santas, vidas que le agraden, vidas que le honren.
Y la única manera de agradar y honrar a Dios es que vivamos por medio del Espíritu Santo. Mi hermano, si queremos agradar a Dios, si queremos honrar a Dios, la única forma es que vivamos según el Espíritu. La justificación, mi amado hermano, no es solamente para que seamos salvos. El propósito final de la justificación es la santidad. La santidad es el propósito final de la justificación. Dios nos salva, Dios nos justifica para que le agrademos, para que le honremos. Y por eso Dios envía el Espíritu Santo para que vivamos según el Espíritu Santo. La santidad, ese es el propósito final de la justificación. Y miren lo que dice el versículo 4, que lo voy a volver a leer. Y esta vez lo voy a leer en una versión española que se llama Biblia de lenguaje básico. Y miren cómo esta versión, gracias a Dios por las versiones que tenemos, que nos permiten entender mejor el texto de la palabra de Dios. Dice Romanos 8:4. Lo hizo el Señor Jesús para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda a obedecer a Dios? ¿Quién nos ayuda a cumplir y obedecer la ley moral de Dios? Es el Espíritu Santo. No podemos solos. No podemos. Ahora, recordemos, ¿cómo comienza el capítulo 8? No hay condenación. Luego, si uno sigue leyendo el capítulo 8, en el versículo 35 dice, ¿quién nos separará? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Nadie nos podrá separar del Señor. Pero en este contexto vemos que también nos dice, no hay condenación, no hay separación, pero tampoco hay derrota en caminar en nuestro andar cristiano. No hay derrota. Y esta es una realidad para el nacido de nuevo. No hay derrota. El cristiano puede tropezar, incluso caerse. Pero el creyente no puede ser derrotado, porque la victoria está en Cristo. Y Cristo nos ha dado su Espíritu para vivir en victoria. Así es, mi amado hermano. Es el Espíritu Santo que obra, siempre ha obrado así. En la vida de Cristo. ¿Cómo fue concebido Cristo? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guió. Lo guió hacia el desierto para ayunar. Lo guió en el bautismo. Lo guió en los milagros. Lo guió en la crucifixión. Y Jesús dijo, no se vayan y sigan orando que vendrá el Espíritu Santo, el Consolador, y vino en Pentecostés. Siempre el Espíritu Santo está obrando. Y ahora que somos creyentes, obra en nuestro corazón, obra en nuestra vida, porque ¿sabes qué, mi amado hermano? No podemos hacerlo solos. No podemos. No podemos ni arrepentirnos. No podemos ni buscar a Dios. No podemos hacer nada si no tenemos el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo que nos lleva a dar frutos. Es el Espíritu Santo que transforma nuestra vida. Como el ejemplo de la paloma. Si la paloma está viva, entonces ¿qué ocurre? La suelto y ¿qué pasa? No cae. Pero si la paloma está muerta, cae. La ley de la gravedad, la ley del pecado la lleva al piso. Y no puede hacer otra cosa. Pero en la ley del Espíritu podemos volar, vencer el pecado. Dejar que Dios siga fortaleciendo, aprendiendo la lección, madurando más y más. Cuán necesitados estamos de vivir en el Espíritu Santo. Cuán necesitados estamos. Oraba hoy en la mañana, Señor, ayúdanos a vivir vidas llenas de tu Espíritu. Porque ¿sabes cuál es el gran peligro? ¿Sabes cuál es el gran peligro? El gran peligro
es que vivamos vidas religiosas. Que nos acostumbremos a venir el domingo. Cuando puedo voy, cuando no puedo no voy. Hasta podemos acostumbrarnos a servir, a hacer cosas de Dios, pero no estar llenos de Dios. Cuidado, cuidado Enrique, cuidado mi amado hermano, cuidado todos nosotros. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo que nos guíe para obedecer a Dios, para agradarle a Dios. Por eso que Pablo nos habla de dos cosas que necesitamos comprender. Primero, Pablo nos habla de la justificación para entender bien que Cristo tomó nuestro lugar. Cuando yo comprendo la justificación y entiendo que Cristo tomó mi lugar, entonces tengo otra comprensión del pecado. Yo os conté que grandes hombres de Dios que inspiraron grandes avivamientos y reformas fueron a raíz de la lectura de la carta a los romanos. San Agustín, el gran teólogo, leyendo la carta de Romanos, dice que Dios lo guió a la santificación. Lutero, Juan Wesley, que llevó a un avivamiento al Reino Unido por la lectura de la carta de Romanos. Porque cuando uno va comprendiendo la obra de Jesús, la justificación que obró Jesús, entonces yo quiero agradarle a Dios. Porque me arrepiento de mis pecados y digo, no quiero hacer por lo que Cristo tuvo que pagar voluntariamente. Él voluntariamente pagó mi pecado. Fue a la cruz por mi pecado. Entonces yo ya no quiero volver a hacer ello porque ello lo crucificó a Jesús. No es que me arrepiento y perdóname Señor y me confieso y me arrepiento y ya está. No, sino ya comprendo que Cristo tomó ese clavo, es el clavo de mi pecado. Entonces ya no quiero volver a hacerlo. Porque ese clavo es mi pecado. Él perdonó mis pecados. Me arrepiento. No quiero fallarle. Y lo segundo que nos explica Pablo es que tengo que hacerlo en el Espíritu. Porque el Espíritu me lleva a vivir una vida de victoria. El Espíritu me lleva a dar frutos de arrepentimiento. Es en el Espíritu Santo, mi amado hermano. El Espíritu Santo tiene que guiarnos en nuestros pensamientos, en nuestra vida espiritual, en nuestra conducta, en nuestras relaciones interpersonales, en mis finanzas. El Espíritu Santo debe guiarme en mi familia, en mi vida laboral, en cada área de mi vida. Debo entregársela al control del Espíritu Santo. Hay dos leyes en nuestra vida. ¿Cuáles son las dos leyes? Del pecado y la muerte, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Y la segunda ley, del Espíritu. Cuando el Espíritu quiere obrar en nuestra vida, ¿quién se va a poner? ¿Quién se va a poner? Siempre la naturaleza pecaminosa. Va a querer rechazar. No va a querer escuchar. ¿Te ha pasado que a veces tú le hablas la palabra de Dios a alguien y esa persona qué hace? ¿Verdad? ¿Eso qué se llama? ¿Eso qué es? Díganos, ¿eso qué es? Ya rechazo, ya sé que rechazo. Pero esa es nuestra, muy bien, nuestra naturaleza pecaminosa, que no quiere escuchar, que no quieren que le corrijan. Cuando tú sientas eso, entonces tú ya sabes, es mi vieja naturaleza.
Es mi vieja naturaleza la que no quiere escuchar. Y entonces en ese momento, ¿qué tengo que decir? Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame. Yo sé que esta vieja naturaleza no quiere rendirse completamente a Dios y no se va a rendir, porque es una lucha constante, continua, toda la vida. Hermanos, toda la vida. ¿Sabes cuál es el gran error a veces que pasan en los años de la vida de la fe? Uno puede pensar, como yo soy pastor, entonces ya tengo muchos años en la fe, no me va a pasar nada a mí. Uno puede pensar así, ¿no? Uno, yo tengo muchos años de creyente, no me va a pasar nada a mí. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Lo principal que hay en nuestro yo. ¿Qué hay en nuestro yo? Ego, orgullo. Y Dios tiene que enseñarnos a entender que no depende de uno. ¿De quién depende? Del Espíritu Santo. Señor, lléname, ayúdame. Yo no puedo solo. Mi amado hermano, si algo tenemos que entender para poder agradar a Dios, es que necesitamos vivir en el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, voy al segundo punto. La libertad del Espíritu, ya lo vimos, es el Espíritu que nos libera, que nos ayuda, que tenemos que vivir en el Espíritu. Pero el segundo punto que nos habla la palabra de Dios es la mente del Espíritu. La mente del Espíritu. Ahora vamos a ver de los versículos 5 al 8. Miren, observemos o leamos, dice así la palabra de Dios. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente, Reina Valera dice, piensan en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Sigamos leyendo. Versículo 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que los que viven conforme a la carne o conforme a la naturaleza pecaminosa son los que han nacido de nuevo. Los que no han nacido de nuevo. Todo aquel que no ha nacido de nuevo, todo aquel que no ha entregado su vida al Señor, entonces va a vivir conforme a la carne. Hay dos grupos. Los que viven en la naturaleza pecaminosa y los que viven en el Espíritu. Hay dos grupos. Jesús también lo dijo de otra manera. Jesús dijo, hay dos caminos. ¿Os acordáis? El camino ancho y el camino angosto. Los que escogen el camino ancho quieren andar en el camino del mundo, de la perdición. Y están en el mundo, en la perdición. Ese es el camino ancho. Pero el camino angosto es el camino del Espíritu, el que quiere agradar a Dios. O Jesús también lo dijo, hay dos, los que construyen en la roca, que es la palabra de Dios, y los que construyen en la arena, los que construyen su vida en base a lo que dice la sociedad, a lo que dicen mis amigos, a lo que diga el pensamiento de ese tiempo. O los que construyen sobre la roca, que es la palabra de Dios. Entonces hay dos tipos de personas. Los que viven según el Espíritu, dice Pablo, y los que viven según la carne, como dice Reina Valera, carne, y como estamos leyendo acá en la versión castellana, naturaleza pecaminosa. Porque la carne es justamente la naturaleza pecaminosa, lo que me inclinación al pecado.
Esa es la naturaleza pecaminosa. Mi naturaleza que radica en mi cuerpo, que está en mi cuerpo y que me inclina al pecado. Y que esta naturaleza pecaminosa la voy a tener ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga 90 años, si es que llego. Hasta que tenga 100 años, toda la vida. Toda la vida. Tenemos que recordar toda la vida. Voy a tener este cuerpo. Pero también toda la vida tengo al Espíritu Santo de Dios. Amén. Que me ayuda a vivir, a agradar a Dios. Entonces Pablo está diciendo, una vez más, versículo 5, ahí está. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿qué hacen? Los que no han nacido nuevos. Piensan, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu piensan o fijan la mente en los deseos del Espíritu. Lo que nos está diciendo Pablo es que la mentalidad expresa nuestra naturaleza. ¿Quién es creyente? ¿Quién es hijo nacido de nuevo? Aquel que está pensando en las cosas de Dios. ¿Quién no es no creyente? Aquel que está pensando en los deseos de la carne, en los deseos de la naturaleza pecaminosa. Así dice la palabra de Dios. Eso no lo dice el pastor. Eso lo dice la palabra de Dios. Que lo que pensamos es lo que somos. ¿En qué estás pensando? ¿En las cosas del Espíritu? La mentalidad expresa nuestra naturaleza. Todo aquel nacido de nuevo no puede, no se fija, no centra sus pensamientos en el pecado. ¿Qué más nos dice el texto? Sigamos, versículo 6. La mentalidad pecaminosa, ¿qué dice? Mira, este es tremendo lo que dice, profundo lo que dice la palabra de Dios, miren. La mentalidad pecaminosa es, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. En otras palabras, la mentalidad que forjemos tiene consecuencias eternas. Todos aquellos que viven en la naturaleza pecaminosa es para muerte, para condenación. Mi amigo, si tú no vienes a Jesús, entonces vas a terminar en muerte, en condenación. Pero todos aquellos que han rendido su vida a Jesús y piensan en las cosas del Espíritu, dice que es para vida y para paz. Sí, porque cuando uno se arrepiente, deja sus pecados. Ya no hay condenación, como hemos visto. Ya no hay separación. Hay paz. Hay paz. Se te puede caer el mundo. Se te pueden caer las circunstancias. Te puedes quedar con un duro en el bolsillo. Pero cuando estás bien con Dios, tienes paz. Paz en Jesús. Y también dice que hay vida. Hay vida. ¿Por qué hay vida? Recordemos el ejemplo. La paloma. ¿Por qué hay vida? Por el Espíritu. ¿Y qué produce el Espíritu? Paz. Pero un fruto vivo produce fruto. Produce fruto. Entonces todo lo que es vivo produce fruto. Lo que hace el Espíritu Santo es producir fruto en nuestra vida. Cuando forjamos una mentalidad en el Espíritu, produce fruto. De ahí la importancia de pensar en las cosas del Espíritu. Pablo lo dice de esta manera, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice?
en esto pensad. Esto encontramos en las redes sociales. Esto encontramos en la televisión de hoy. Esto encontramos en Netflix, en Amazon y todos los streaming que hay. Bueno, hay cosas que pueden ayudar, otras que definitivamente no. Pero si no estás pensando en lo justo, en lo verdadero, en lo honesto, lo que pensemos determinarán nuestros actos. ¿Qué estás pensando? ¿Qué entra a nuestra mente? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? De ahí la importancia de cuidar nuestra mente. Nuestra mente tiene que pensar en las cosas del Espíritu. Padres, aprovecho, cuidemos lo que ven nuestros hijos. Después estamos llorando, ¿no? Ay, mi hijo, ¿por qué es violento? ¿Qué mira en la televisión? Ah, pastor, todo lo que es de guerras, balas, peleas, eso mira mi hijo. Cosas sanas. Cuidado con nuestra mente, hermanos. Tenemos que cuidarla. Pensar en lo que es el Espíritu. ¿Amén? ¿Amén? Bajaron los amenes. ¿Amén? Amén, mi amado hermano. Tenemos que cuidar nuestra mente. Una mentalidad pecaminosa pensará en todo lo malo. Pero ¿qué más dice el texto? Sigamos ahora versículos 7 y 8. Dice, mire, la mentalidad pecaminosa, ¿qué dice? Es enemiga de Dios. Interesante, el texto nos dice que la mentalidad de aquellos que no han nacido de nuevo es enemiga de Dios. Es enemiga, contraria a Dios. ¿Te ha pasado alguna vez cuando has predicado la palabra de Dios, te han respondido mal? ¿Se molestan? Ah, es que porque tú eres joven, entonces tú crees en eso. ¿Y te rechazan? ¿Por qué te rechazan? Porque la Biblia dice que son enemigos de Dios. Pablo lo decía, son enemigos, rechazan, nos ven como locura, locos. Estás loco. Pero tranquilo, mi hermano, a Jesús también le pasó. ¿Os acordáis? Cuando Jesús estaba predicando, a Cristo lo acusaron de blasfemia. O sea, ha blasfemado contra Dios, Él es Dios, y lo acusaban de haber blasfemado contra Dios. En otra oportunidad lo acusaron de que estaba poseído de un demonio. ¿Te das cuenta? Si a Cristo lo rechazaron, entonces ¿cómo también? Así también nos va a pasar. Nos van a rechazar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Te van a rechazar, querido hermano, querida hermana, querido joven, escúchame. Te van a rechazar porque esa mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. No se somete a Dios. No quiere de Dios. Arman sus propios argumentos y rechazan a Dios. Eso establece, dice la Biblia. Entonces, tranquilo, si te rechazan porque son enemigos de Dios. Es que pastor no me comprende. No te van a comprender, son enemigos de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice, pues no se someten a la ley de Dios. Ellos no quieren someterse a la ley de Dios. No quieren. Su mentalidad o su mente es abiertamente arrogante, injuriosa, lujuriosa, rebelde, jactanciosa, cínica, orgullosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su mentalidad está centrada en el yo, en el yo, en el yo. Así que viven rebeldes a Dios, rechazando a Dios. Además, dice el texto bíblico, no se someten a la ley de Dios. ¿Y qué dice?
ni es capaz de hacerlo. No pueden hacerlo también, no pueden. No pueden someterse a Dios. Un creyente se arrepiente y se somete a Dios, pero un no creyente no es capaz de hacerlo, no puede hacerlo. Como el ave que no puede vivir en el agua, así también un no creyente no puede vivir en el estándar de Dios, no puede. Si una ave baja al agua, ¿qué ocurre? Se ahoga, no puede vivir. Aunque hay aves que vuelan y bajan por un momento, ¿no? Como que pican y se van. Pero solamente lo hacen por un momento. Hacen los creyentes que por un momento pueden comportarse como cristianos, pueden tener alguna conducta como cristianos, aún pueden venir a la iglesia, pero por un momento, porque el no creyente es incapaz de obedecer a Dios, es incapaz de honrar a Dios, es incapaz de someterse a la ley de Dios. No puede vivir como cristiano porque es incapaz de hacerlo. ¿Amén? ¿Se entiende? No puede, sencillamente no puede. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Porque no ha vuelto a nacer, no tiene el Espíritu de Dios. No puede, no tiene el Espíritu de Dios. Puede aún estar dentro del pueblo de Dios, pero no va a poder vivir como cristiano. Y con el tiempo se aleja del camino cristiano y se resiente con el pueblo de Dios porque él no puede honrar a Dios, no puede obedecer a Dios. Es más, añade, los que viven según la naturaleza pecaminosa, ¿qué dicen? No pueden agradar a Dios, no pueden obedecerle y mucho menos pueden agradar a Dios. No pueden, no pueden. No pueden, porque necesitan el Espíritu de Dios. Solamente cuando el Espíritu de Dios mora en nuestra vida es que podemos agradar a Dios. Podemos vivir según el Espíritu. Por eso que Pablo concluye diciendo en el versículo 9, y con esto voy terminando. Sin embargo, dice Pablo, vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Mi amado hermano, el verdadero arrepentimiento, la verdadera obediencia requiere la morada del Espíritu. Si el Espíritu Santo no habita en nuestro corazón, no va a haber arrepentimiento, no va a haber verdadera obediencia, no va a haber verdadero fruto, no va a haber. A veces uno dice, pero ¿cómo puedo saber que el Espíritu de Dios mora en mí? La ley de la gravedad, ¿tú la ves? ¿Tú la ves? No la ves, pero ves que el objeto cae. Igual es en nuestra vida. No vemos el Espíritu Santo, pero obra fruto en nuestra vida. Obra verdadero arrepentimiento, obra obras buenas, obra cambio, obra transformación. La característica de un verdadero creyente es la morada del Espíritu Santo en su vida. No puedo verlo, pero puedo ver sus frutos. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas 5, 22 y 23 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es, ese es el fruto del Espíritu. El que vive en la naturaleza pecaminosa no va a amar. Siempre va a buscar lo que le conviene. Hace algo porque le conviene, no por amor. No tiene gozo. Se alegrará en las circunstancias, pero no tiene el gozo de Dios.
No anda en paz, anda peleando con los demás. No tiene paciencia, se impacienta, es el impaciente. No hay benignidad, una bondad hacia el exterior y una bondad interna, no tiene fe. No hay mansedumbre en su vida, no hay templanza, que es el dominio propio en la naturaleza pecaminosa, no hay. Pero sí hay en la naturaleza espiritual que obra el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es el indicador externo de la salvación. El fruto, el arrepentimiento es el fruto del Espíritu Santo. Nuestra conducta que está siendo transformada es el fruto del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo que obre en nuestra vida, que obre en nuestra mente, que obre en nuestro corazón para dar fruto. Para dar fruto. Termino con una ilustración. La Biblia dice que la semilla, cuando Jesús cuenta la parábola del sembrador, que la semilla es la palabra, ¿verdad? Y cuando es puesta en un buen terreno, da fruto. Y cuando comienza a dar fruto, como una planta, ¿qué necesita? Necesita a un jardinero que pueda cuidarla, que pueda abonarla. Este año estuve un poquito viendo las plantas, así que compré unas plantas en mi casa y yo mismo les regaba, las limpiaba, les hablaba. ¿Qué habrá hecho mi vecino? Está loco este señor, ¿no? Les hablaba, planta bonita, le echaba, le limpiaba y estaban bonitas. O sea, y me daba alegría de que mis plantas estaban bonitas. Le decía a Jessica, a mi esposa, mira mis plantas, están bonitas. Y estaban bonitas, ahí estaban bien lindas y yo las regaba, le echaba el agua. Y estaban lindas, crecían, tenían color. Y como que tenía, ¿cómo se dice? Una alegría, ¿no? De verlas lindas mis plantas. Pero en un tiempo tuvimos que salir de viaje. Y cuando regresamos, ¿cómo estaban las plantas? Estaban marchitas. Ya no me daba alegría. Y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero ¿saben qué? Le volví a echar agua. La volví a regar. Saqué lo que estaba feo, lo saqué. Y volvieron a mostrar su verdor. Volvieron a estar verdes. ¿Sabes qué, mi amado hermano? El Espíritu Santo es como nuestro jardinero, que tiene que podarnos, que tiene que limpiarnos, que tiene que ayudarnos para dar fruto. Nosotros no podemos dar fruto por nosotros mismos. No, es el Espíritu Santo que nos hace dar fruto, que nos hace estar verdes, que nos hace estar bien con el Señor, que nos ayuda a obedecer a Dios. Necesitamos del jardinero del Espíritu Santo. Y hay una buena noticia: ese jardinero habita en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Ese jardinero habita en nosotros, mi amado hermano. Tenemos que dejarle obrar en nuestra vida. Déjale obrar, no lo apagues. Deja que te guíe. Y quizás de pronto has estado perdiendo el verdor. Pues arrepiéntete. Deja que el Espíritu vuelva a tomar la guía de tu vida y a darte verdor, para que pueda dar fruto que glorifique a Dios. Cierra tus ojos para orar al Señor. Ora ahí a Dios. Si hay algo que debes arrepentirte, este es el momento. Nuestra naturaleza pecaminosa va a decir, no pasa nada, no pasa nada, así soy yo, ese es mi carácter. Eso dice nuestra naturaleza. Pero el Espíritu dice, déjame obrar cambio, déjame obrar transformación. Es el Espíritu Santo. Ora ahí, mi amado hermano. Dile, Señor, perdóname.
He estado guiando mi propia vida. Yo mismo me estaba guiando. He estado viviendo una vida religiosa, perdóname. Y me contentaba con venir domingos porque callaba mi conciencia. Pero necesito dar fruto en mi carácter, dar fruto en mi vida. Necesito dar fruto. Señor, ayúdame. Ora ahí, ayúdame, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Si Él te está guiando a pedirle perdón por algo, es el Espíritu Santo. Pídele perdón. Pídele perdón. Arrepiéntete ahí. Porque el arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo. El cambio, la transformación también. Ora a Dios ahí.